Muy buenas tardes, familia venezolana. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Cada Familia Una Escuela. Hoy, 14 de abril del 2021, continuamos con nuestro tercer momento del año escolar 2020-2021 en la modalidad clases a distancia. ¿Por qué, José Leonardo? Porque estamos protegiéndolos a ustedes para que se queden en casa en función de prevenir el COVID-19 y sus nuevas variantes. Por eso pedimos que se queden en casa y además el equipo técnico y de producción de Vive TV está haciendo todo su esfuerzo para que ustedes puedan cumplir con unas medidas muy concretas que a continuación les vamos a recordar como siempre. Así es, José Leonardo, muchas gracias por recordarnos esto, porque es muy importante que ustedes en casa tomen conciencia. Vamos a hacer un repaso por las medidas de bioseguridad para cortar con esa línea de transmisión de la COVID-19 y sus nuevas variantes. Entonces sería 1, hacer buen uso del tapabocas. 2, uno de los más importantes, lavarnos constantemente nuestras manos, por lo menos por 20 segundos. Y 3, evitar el contacto muy cercano allí, un contacto prudente, ¿verdad, José Leonardo? Así es, como siempre lo hacemos acá en el estudio de Vive TV y además siempre teniendo la conciencia de que ustedes son fundamentales en esta tarea, en la aventura de saber. Por eso hoy miércoles de Matemática para la Vida contaremos con jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros, estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para adultos. Gracias, José Leonardo, y también les queremos recordar a nuestros estudiantes que están en casa que se pueden ir conectando a través de las redes sociales, porque por allí estamos muy pendientes de todos los contenidos en @MPPeducación en Instagram, Twitter y Facebook. Así es, además siempre estamos avanzando en función de darles materiales adicionales que se pueden descargar de forma gratuita desde la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Por eso los invitamos a ingresar a me.gov.be. Sí, y esa página web me encanta porque allí pueden visitar el enlace de Cada Familia Una Escuela y descargar toda la guía pedagógica. Además nos funciona muy bien porque ustedes en casa lo que hacen es repasarla. Pero Cianya, en estas clases los protagonistas siempre han sido nuestros estudiantes y esa familia venezolana que nos envía fotografías, videos y comentarios con la etiqueta Cada Familia Una Escuela en Twitter, @familiaescuela1 y en Instagram y Facebook, @cadafamiliaunaescuela. Así es, José Leonardo, y también tú sabes que es muy importante el canal de YouTube de Cada Familia Una Escuela oficial, porque por allí nuestros estudiantes pueden repetir toda la información las veces que deseen. Pero la información que viene a continuación es súper valiosa porque nos va a preparar para la clase del día y por eso yo les quiero adelantar que contaremos con el profesor Yuliber Carpio para hablar de todas las áreas de aprendizaje, los referentes teóricos prácticos y por supuesto los temas indispensables y los generadores para que nosotros avancemos también con la modalidad de educación especial y con que terminaremos el programa el día de hoy, Cianya. Tendremos un segmento muy importante porque se trata del segmento de tecnología de la información y la comunicación, donde nos van a acompañar nuestros docentes de Fundavit. Y con esa información tan interesante, yo estoy seguro que todos en casa están muy ansiosos, pero antes de empezar con las matemáticas para la vida, vamos a invitarlos a que nos acompañen a investigar qué se celebra, qué se conmemora o qué se recuerda Tal día como hoy. ...14 de abril, victoria popular, Chávez retorna al Palacio del Pueblo. En la madrugada de este día del año 2002, un grupo de militares patriotas vuelan hasta la isla de Lorchila para rescatar al presidente Chávez y llevarlo a Caracas en su retorno al poder político del país. Con el grito de "volvió", a las 2:50 de la madrugada retornó la esperanza de un pueblo a Miraflores. En ese momento, Chávez destacó la labor de las fuerzas militares y de la organización popular en la restitución del hilo constitucional. Retornó cargado espiritualmente de un gran amor. Si hace 2 días yo los amaba a ustedes, hoy más. Después de esta jornada histórica, de esta demostración sin precedentes en el mundo de cómo un pueblo y sus soldados
detuvieron una contrarrevolución sin disparar un tiro, sin derramar sangre, y repusieron las cosas en su sitio. Feliz tarde a la entrañable audiencia del programa Cada Familia, una Escuela. Un cordial saludo al Liceo Simón Bolívar de la parroquia Altagracia de Caracas, en donde cursé estudios desde segundo año hasta quinto año. Por aquí tengo mi carnet de tercer año, tercero F, para el año escolar 1995-1996. Para hoy, el referente teórico práctico para la matemática de primer año es la multiplicación y división de fracciones. Para segundo año, el cuadrado de una suma. Y para tercer año, el exponente fraccionario. Revisemos en la pantalla interactiva el tema indispensable. Preservación de la vida en el planeta, salud y vivir bien. Comencemos con la matemática de primer año, multiplicación de fracciones. Nos encontramos con dos fracciones, a sobre b por f sobre g. Los numeradores están indicados en color rojo y los denominadores en color azul. La multiplicación de fracciones indica que se multiplican los numeradores a por f, el cual va en el numerador de la fracción resultante, y se multiplican los denominadores b por g, los cuales van en el denominador de la fracción resultante, donde b es distinto de 0 y g es distinto de 0. ¿Por qué? Porque los denominadores no pueden ser 0, porque no se puede dividir entre 0. Ejemplo, tenemos la multiplicación de 2 quintos por 3 séptimos. Ya acabamos de ver que se multiplican los numeradores, 2 por 3, 6, y los denominadores, 5 por 7, 35, para obtener una fracción resultante de 6 35avos. Continuemos con la división de fracciones aplicando la doble C. Nos encontramos con una fracción en la que el numerador es una fracción y el denominador también es una fracción. Es decir, es la división de dos fracciones. Se aplica la doble C como está indicada. Se multiplican los elementos de la C grande. La C grande está indicada en color rosado, los cuales van en el numerador de la fracción resultante, es decir, se multiplica A por G en el numerador, y se multiplican los elementos de la C pequeña, indicada en azul, B por F, los cuales van en el denominador de la fracción resultante, donde B es distinto de 0, G es distinto de 0 y F es distinto de 0. Esto con la finalidad de que ningún denominador sea 0. Ejemplo, cuando tenemos que dividir 2 quintos entre 3 séptimos, es decir, una fracción en el que el numerador es 2 quintos y el denominador es 3 séptimos, es equivalente a dividirlas. Vamos a aplicar la doble C. Multiplicamos 2 por 7, lo colocamos en el numerador, y multiplicamos 5 por 3, 15 en el denominador para una fracción resultante de 14 15avos. Ejemplo 2. Nos encontramos con una fracción en el que el numerador es el producto de dos fracciones, 7 tercios por 2 tercios, y el denominador es otra fracción, 5 novenos. En primer lugar, multiplicamos las fracciones que están en el numerador. Multiplicamos 7 por 2, 14, y 3 por 3, 9. El denominador sigue quedando igual, 5 novenos. Podemos indicar los denominadores, el 9 en color rojo y el otro denominador 9 en color azul. Aquí vamos a aplicar la doble C. Multiplicamos 14 por 9 en el numerador, el 9 en color azul,
y 9 por 5 en el denominador, el 9 en color rojo. Como se puede observar, el 9 en color azul está multiplicando y el 9 en color rojo está dividiendo. Es decir, está multiplicando y dividiendo, por lo que se simplifican. En la práctica se tachan, quedando como resultado 14 sobre 5, es decir, 14 quintos. Pasemos a las actividades evaluativas para primer año. ¿En qué consiste la doble C? Multiplica y divide las fracciones 21 cuartos y 3 cuartos y halla la fracción resultante en. Nos encontramos con una fracción en el que el numerador es el producto de las fracciones 7 medios por 5 medios y el denominador es 9 cuartos. Continuemos con segundo año, el cuadrado de una suma. Nos encontramos con una suma A más B, toda esa suma elevada al cuadrado. El A minúscula en color rojo y la B minúscula en color azul. La fórmula del cuadrado de una suma indica que es igual a A cuadrado más el doble de A por B más el B al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. X más 5, todo eso elevado al cuadrado. Bueno, hacemos la sustitución en la fórmula de arriba. La A sería X y la B sería 5. Desarrollamos, quedaría X al cuadrado más 2 por X por 5 más 5 al cuadrado, haciendo la sustitución en la fórmula que está arriba. Y en el último paso efectuamos las operaciones indicadas. El X cuadrado queda igual más 2 por X por 5. Aquí multiplicamos 2 por 5, 10. Y 10 por X, 10X. Más 5 al cuadrado, que es 5 por 5, 25. En definitiva, la respuesta es X al cuadrado más 10 por X más 25. Aquí podemos observar de manera gráfica el cuadrado de una suma. El cuadrado que está del lado izquierdo tiene como lado A más B, por lo que su área es el lado del cuadrado, es decir, A más B al cuadrado. Ese mismo cuadrado está del lado derecho. Podemos ver que su lado es A más B, pero a su vez está formado por dos cuadrados y dos rectángulos. ¿Cuál es el área de esos cuadrados? En este caso, el del lado A, el área es A al cuadrado. El cuadrado del lado B, su área es B al cuadrado. Y ahora vamos a ver el área de los rectángulos. Como sus dimensiones son A y B, que es lo mismo que B y A, o multiplicar A por B es lo mismo que multiplicar B por A, se multiplican sus dimensiones, quedando el área de uno de los rectángulos A por B, y esas mismas dimensiones son del otro rectángulo, quedando también A por B. En definitiva, cuando sumamos esas cuatro áreas, obtenemos A cuadrado más A por B más A por B. Es decir, el A por B se repite dos veces, de ahí aparece el 2, es decir, A al cuadrado más 2 por A por B más B al cuadrado, que es la fórmula de cuadrado de una suma que acabamos de ver. Geométricamente coinciden. Ahora pasemos al enfoque algebraico del cuadrado de una suma. La fórmula que acabamos de ver es A más B al cuadrado es igual a A al cuadrado más el doble de A por B más B al cuadrado. Ya acabamos de ver que el enfoque geométrico todo coincide, ahora tiene que coincidir también desde el punto de vista algebraico. A más B elevado al cuadrado quiere decir que hay que multiplicar A más B por sí mismo. Entonces vamos a efectuar esa multiplicación. A más B lo multiplicamos por A más B. Comencemos multiplicando la B, quedaría B por B, quedaría B al cuadrado,
y multiplicamos los signos más por más, más. Ahora sigue B por A, pero como la multiplicación es conmutativa, es lo mismo que multiplicar A por B. Y ahora continuamos multiplicando la A. Quedaría A por B, dejamos un espacio, como en la multiplicación tradicional. El signo de la A se sobreentiende que es más, más por más, más. Y ahora nos toca multiplicar A por A, que es A al cuadrado. Efectuamos la suma. ¿Qué queda? El B cuadrado queda igual, sería B al cuadrado. Y queda A por B más A por B, es decir, 2 veces A por B. 2 veces A por B. Y el A cuadrado queda igual. Queda A al cuadrado más el doble de A por B más B al cuadrado. Quiere decir que algebraicamente también coincide el cuadrado de una suma. Continuemos con las actividades evaluativas para segundo año, que es el cuadrado de un número, halla el cuadrado de 12 y aplica el cuadrado de una suma en x más 9, todo eso elevado al cuadrado. Continuemos con la matemática de tercer año, el exponente fraccionario. Nos encontramos con la base indicada en B mayúscula elevada al exponente A sobre C. Esto se puede escribir en forma de radical como la raíz de índice C de B elevado a la A, donde A y C son números naturales y C es mayor o igual que 2. Ejemplo 1. Nos encontramos con la raíz cuarta en la que la parte subradical es a su vez otra raíz, la raíz séptima de 5 elevado a la 28. Esa raíz de la parte subradical vamos a escribirla en forma de exponente fraccionario, quedando 5 elevado a 28 sobre 7. Cuando dividimos 28 entre 7 se obtiene 4, por eso es que el 5 queda elevado a la 4 y ese radical resultante lo volvemos a escribir en forma de exponente fraccionaria, quedando 5 elevado a 4 sobre 4. Cuando dividimos 4 entre 4 da 1, por eso es que aparece 5 elevado a la 1, que es igual a 5. Ejemplo 2. Nos encontramos la raíz de índice 36 de 5 elevado a la 72 más la raíz de índice 3 de 7 elevado a la 6. Las escribimos ambas en forma de exponente fraccionario, obteniendo la línea azul. Es decir, 5 elevado a 72 sobre 36 más 7 elevado a 6 entre 3. Cuando hacemos la división obtenemos la línea roja. 72 entre 36 da 2 y 6 entre 3 da 2. Cuando efectuamos las potencias correspondientes, obtenemos la línea morada, es decir, 5 al cuadrado de 5 por 5 y 7 al cuadrado es 7 por 7, 49. Cuando se efectúa la suma, se obtiene como resultado 74. Las actividades evaluativas para tercer año. ¿En qué consiste un exponente fraccionario? ¿De qué otra forma se expresa un exponente fraccionario? Y aplica el exponente fraccionario para hallar el valor de x en la raíz de índice 36 de 4 elevado a la 72 más la raíz de índice 3 de 5 elevado a la 6. En solo instantes seguiremos con la matemática para cuarto y quinto año. Continuemos con el referente teórico práctico para la matemática de cuarto año, el logaritmo de una potencia, y para quinto año la longitud de un vector en el plano tridimensional. El tema generador lo tenemos indicado en la pantalla interactiva. Responsabilidad escolar y comunitaria
para el ejercicio de la prevención del contagio del COVID-19. Comencemos con la matemática de cuarto año, el logaritmo de una potencia. Nos encontramos con el logaritmo de la potencia de base B mayúscula elevada a la C. Como podemos ver, la notación del logaritmo es L o G en minúscula. El logaritmo de esa potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base de la potencia original. Es decir, el logaritmo de la potencia se está convirtiendo en una multiplicación del exponente por un logaritmo, el logaritmo de la base del exponente originario. Ejemplo 1, el logaritmo de 7 elevado al 87. Bueno, acabamos de ver que el exponente multiplica al logaritmo de la base originaria, es decir, el logaritmo de 7, quedando 87 por el logaritmo de 7. Veamos otro ejemplo. Nos encontramos con una ecuación. El logaritmo de la raíz de índice 4 de 2 es igual al logaritmo de 2 sobre x. Identificamos la ecuación por la presencia de la x y lo primero que vamos a hacer es transformar el primer miembro convenientemente. La primera transformación, el radical o la raíz, ¿cuál es? La que tiene índice 4 de 2, vamos a expresarla en forma de exponente fraccionario. Aquí el 2 se sobreentiende que tiene un exponente 1, entonces vamos a expresarlo en forma de exponente fraccionario, quedaría 2 elevado a 1 entre 4. Todo lo demás queda igualito en el resto de la ecuación, porque la única transformación que se ha hecho es eso. Luego obtenemos la ecuación roja. Próxima transformación que vamos a hacer, bueno, vamos a aplicar la propiedad que acabamos de ver, el logaritmo de una potencia. Acabamos de ver que el exponente se multiplica al logaritmo de la base, que en este caso es 2, es decir, 1/4 por el logaritmo de 2. El segundo miembro queda igualito porque todavía no se ha tocado. Seguimos en la ecuación azul. En la ecuación azul, el 4 está dividiendo en el primer miembro, pasa al segundo miembro multiplicando. Y la x, que está dividiendo en el segundo miembro, pasa al primer miembro multiplicando. Es decir, se multiplica en x para obtener la ecuación en color morado. X por el logaritmo de 2 es igual a 4 por el logaritmo de 2. Aquí podemos observar que el logaritmo de 2 está repetido. Se está multiplicando en el primer miembro y en el segundo miembro. Es equivalente a tacharlo. ¿Por qué se tacha? Porque se simplifica. Podemos verlo de esta forma. X por el logaritmo de 2, el logaritmo de 2 que está multiplicando, pasaría al segundo miembro dividiendo. Y al dividir el logaritmo de 2 entre el logaritmo de 2, se va a simplificar. Por eso es que en la práctica se tachan, quedando como respuesta definitiva que la x vale 4. Pasemos al ejemplo 3. 3 elevado a la x es igual a 5. Nos encontramos con una ecuación exponencial. Lo primero que se observa o verifica cuando nos encontramos con una ecuación exponencial es ver si se pueden igualar las bases. Es decir, el 3 igualarlo con el 5 o el 5 igualarlo con el 3. No es posible en este caso porque la descomposición en factores primos del 3 es 3 y la descomposición en factores primos del 5 también es 5. Es decir, no hay manera de una base llevarla a la otra. Como no es posible, se aplican los llamados logaritmos en ambos miembros de la ecuación. Es importante que se haga, si se hace en el primer miembro, se hace también en el segundo miembro, en ambos miembros. Entonces aplicamos logaritmo en el primer miembro y aplicamos logaritmo en el segundo miembro. Obtenemos la ecuación roja, es decir, el logaritmo de 3 a la x es igual al logaritmo de 5. En esa ecuación roja aplicamos
la propiedad que acabamos de ver, el logaritmo de una potencia, que acabamos de ver que el exponente se multiplica por el logaritmo, es decir, x por el logaritmo de 3, igual al logaritmo de 5. El segundo miembro queda igual, no se ha tocado. Luego, el logaritmo de 3, que está multiplicando en el primer miembro, pasa dividiendo al segundo miembro, quedando como resultado que la x igual a logaritmo de 5 sobre el logaritmo de 3. Entonces, esta es la forma de despejar la incógnita, en este caso la x, de una ecuación exponencial aplicando logaritmos. Como pueden ver, el procedimiento es bastante sencillo. Actividades evaluativas para cuarto año. Un logaritmo en que transforma a una potencia. Escribe en palabras la descripción de la propiedad, el logaritmo de una potencia, y resuelve aplicando logaritmos la ecuación 2 elevado a la x igual a 7. Continuemos con la matemática para quinto año. La longitud de un vector en el espacio. La longitud L del vector A, cuyas componentes son f, g, h, es L es igual a la raíz cuadrada de la parte subradical está constituida por f al cuadrado más g al cuadrado más h al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. La longitud del vector A de componentes 4, 3, 2 en ese orden es L igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, según la expresión anterior. Efectuamos las potencias de la parte subradical. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, y 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Cuando sumamos la parte subradical, 16 más 9 más 4, obtenemos 29, es decir, la raíz cuadrada de 29. Quiere decir que la longitud del vector de componentes 4, 3, 2 es la raíz cuadrada de 29. Ahora observemos la visión tridimensional del vector A. Nos encontramos con el sistema tridimensional, que la palabra hace alusión a 3 dimensiones, que se basa en el eje X, que está indicado en color rojo, el eje Y, que está indicado en color verde, y el eje Z, que está indicado en color azul. El punto de coordenadas 4, 3, 2 en ese orden, ¿qué significa? Que el 4 va en X, el 3 va en Y y el 2 va en Z. Cuando lo verificamos en el sistema de coordenadas tridimensional, 4 en el eje X, es decir, 4 en el eje rojo, aquí está indicado. 3 en el eje Y es el verde, aquí está indicado el 3. Y el 2 en el eje Z, que es el que está por aquí, formando un prisma rectangular, o lo que se conoce prácticamente como una caja, la forma de una caja, y allí está indicado el vector de componentes 4, 3, 2, que es el mismo punto de coordenadas 4, 3, 2. En la figura está indicada el vector A en color rosado. El punto P es el punto extremo de ese vector, y el punto origen siempre va a ser el origen de coordenadas. ¿Sí? Las componentes del vector A son 4, 3, 2, que es equivalente al punto P, que son las mismas componentes, 4, 3, 2, según como se acaba de indicar. Continuemos con ejemplos de vectores en la vida cotidiana. En este ejemplo, la simulación de 2 personas templando una cuerda en sentidos opuestos.
Mientras que la persona hacen esa lucha, los vectores también, surgen unos vectores que también luchan, uno a favor del participante rojo y uno a favor del participante azul, que tienen el mismo origen, pero sentidos opuestos. Y según la figura, tiene todas las de ganar el participante azul, porque tiene el doble de la fuerza del participante rojo. La fuerza del participante azul es 100 newton, mientras que la del rojo es 50 newton. Es obvio quién va a ganar esta competencia. Otro ejemplo en la vida cotidiana es cuando empujamos un objeto, como lo indica esta figura. Una persona empujando o arrastrando una especie de caja o archivo. Bueno, se genera un vector que tiene la misma dirección, el mismo longitud, según cómo se indicó el movimiento del objeto. Pasemos a un ejemplo concreto de los vectores a través del siguiente juego. Veamos un ejemplo de jugada compuesta. Vamos con la otra jugada compuesta. Y ahora vamos con ejemplos de jugadas simples que nos va a mostrar de una manera más dinámica la presencia de los vectores. Vamos con la primera jugada simple. Intento fallido. Vamos con otro intento. Segundo intento fallido. Bueno, así es el juego, a veces se gana, a veces se pierde. Ok, ahora sí, y nos determina un vector a través de su punto origen y su punto extremo. Vamos con la otra jugada simple. Intento fallido. Ahora sí, nos determina otro vector a través de su punto origen y su punto extremo. ¿Sí? De esta forma hemos verificado de una manera simple pero contundente la existencia de los vectores en nuestra vida cotidiana. Ya para el cierre del segmento, quisiera expresarle a los estudiantes que continúen adentrándose con el maravilloso mundo de la matemática en sus hogares. Como siempre, mis mejores deseos para todos ustedes y será hasta un próximo encuentro. Feliz y bendecido miércoles para toda la familia venezolana. Un placer y un honor poder compartir con ustedes en este segmento de Educación Especial. Mi nombre es Eliseti de Gaubella y hoy vamos a trabajar esas orientaciones, esas actividades y adaptaciones curriculares para el área de formación de matemáticas, para todos nuestros estudiantes integrados en el nivel de educación media y para los jóvenes participantes de los talleres de educación laboral. Vamos con Anthony Martínez, quien nos va a traer el video con las palabras claves en lengua de señas venezolana. Adelante, Anthony. Muy buenas tardes. Para nivel de educación media vamos a aprender en lengua de señas venezolana las siguientes palabras. Medidas de peso. Kilogramos. Gramos. Miligramos. Definitivamente estamos garantizando la educación a cada uno de nuestros estudiantes integrados en el nivel de educación media con deficiencias auditivas. Como les mencioné, vamos a abordar entonces esas adaptaciones curriculares, esas orientaciones para todos nuestros estudiantes integrados en el nivel de educación media relacionadas al área de formación de matemática. Como orientación para casa y que tomemos en cuenta, es muy importante que en esta área de formación
nosotros podamos respetar el estilo y el ritmo de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Recordemos que cuando hablamos de ese estilo de aprendizaje nos referimos a cómo es el acceso a esa información, si es a través de la visión, a través de la audición o de cada uno de esos movimientos que hacen parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, es muy necesario que en esta área de formación nosotros podamos explicar de forma clara y detallada cada uno de estos referentes teóricos prácticos. Si tenemos alguna duda, asistir a esas asesorías pedagógicas, por supuesto, cuando tenemos la condición de poderlo hacer, siguiendo cada una de esas medidas de bioseguridad para cuidar nuestra salud y de todas las personas que nos rodean. Es muy importante en esta área de formación hacer uso de material concreto, dar ejemplos relacionados a situaciones de la vida diaria y hacer uso de fichas. El uso de fichas que más adelante les voy a explicar cómo las vamos a elaborar. Como orientaciones en cuanto a esas actividades que vamos a realizar en el hogar en esta área de formación, es bien importante que tomemos en cuenta que estas actividades deben ser breves, atractivas, motivadoras y funcionales, porque recuerden que esa área de formación de matemática hay que explicar el significado de cada uno de esos referentes teóricos prácticos. Por otro lado, frente a cada una de esas actividades que nos puedan parecer complejas para el estudiante, debemos entonces dividirlas en pequeños pasos, ir de lo más sencillo a lo más complejo. Y luego incluir esas instrucciones claras de manera sencilla y bien corta para su entendimiento. Entonces vamos a la mesa donde voy a presentarles una ficha en la cual nosotros podemos ubicarnos y trabajar como una adaptación curricular para nuestros estudiantes, en primer lugar, con autismo, porque recordemos que ellos a través de la visión, utilizando estas ayudas visuales, ellos pueden adquirir el aprendizaje de una mejor manera. La ficha que tengo en mis manos está relacionada a lo que tiene que ver con las medidas de peso. Recordemos que la unidad base de la medida de peso es el kilogramo. Identificamos entonces con KG en esta ficha la abreviatura de esta palabra, kilogramo, y damos ejemplos relacionados a esa vida cotidiana. Cuando vamos a comprar, podemos comprar medio kilo de tomate, por ejemplo, un cuarto de kilo de queso, o podemos también comprar en gramos. Son situaciones en las que nosotros vamos a ofrecerle al estudiante ejemplos de la vida diaria para tomar en cuenta todo lo relacionado a esta unidad de peso, el kilogramo. Cuando hablamos entonces de kilogramo, hablamos de múltiplos y de submúltiplos. Importantísimo saber que la unidad base de la medida de peso es el kilogramo, y entonces de allí partimos y podemos ubicar en nuestra ficha que el kilogramo tiene 0,01 gramos, o un kilogramo también puede tener 1000 gramos. ¿Ok? Tengo también otro ejemplo de otra ficha, pero esta es relacionada a la medida del metro. La unidad base es el metro. Tenemos entonces los múltiplos y los submúltiplos, y nosotros lo vamos a dividir entonces. Múltiplos son mayores que el metro, tendríamos kilómetro, lo abreviamos, hectómetro, lo abreviamos, y decámetro, y lo abreviamos. Y de la misma manera hacemos con los submúltiplos, que son menores que el metro. Tenemos el decímetro, el centímetro y el milímetro. Siempre tomando en cuenta entonces que debemos hacer uso de esas abreviaturas correspondientes a cada una de esas medidas de peso. Es muy importante que nosotros podamos adaptar estas fichas de acuerdo a las potencialidades de nuestro estudiante. En el caso del estudiante con deficiencias visuales, podemos entonces hacer uso del código braille, y en el caso de nuestros estudiantes con deficiencias auditivas, entonces las palabras claves que trabajamos el día de hoy. No me despido
sin dejarlos con un video a cargo de la psicóloga María Verónica García del Taller de Educación Laboral del Estado Lara, quien nos va a hablar sobre ese acompañamiento emocional en tiempo de pandemia, tema sumamente importante para nuestra familia venezolana en los tiempos que estamos viviendo, esperando que todas estas fichas que les ofrecí en el programa el día de hoy sea de utilidad para todos ustedes. Me despido hasta una próxima oportunidad. Recordemos que estamos en el mes de educación especial, donde ser diferente es algo común. Mi nombre es María Verónica, soy la psicóloga del Taller de Educación Laboral Abre Brecha. Hoy hablaremos del acompañamiento psicoemocional en tiempos de pandemia. Con la llegada del coronavirus cambiaron todos nuestros hábitos y rutinas diarias de nuestra vida cotidiana. Es normal que en algún momento sintamos que perdemos el control y sintamos caos. Lo importante es saber que es momentáneo. Recuerda que la organización en familia será la clave para lograr actividades en conjunto, ya sea académicas, culturales, deportivas e inclusive laborales. Con el control parental adecuado, es muy importante reconocer que la comunicación virtual se ha convertido en un arma importante, aliada, para combatir lo que es la soledad, el aislamiento y el aburrimiento. Finalmente, nosotros los seres humanos, ante momentos eventuales estresantes, siempre logramos encontrar recursos individuales, ya sea individuales o colectivos. La invitación es encontrar ese recurso y a estar en sintonía con tu bienestar emocional. Espero que te haya gustado. Hasta la próxima. Gracias. Bienvenidos, les saluda Susana Castro de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavit. En el segmento de hoy estaremos conociendo los aspectos técnicos que debemos tomar en cuenta a la hora de realizar reparaciones o mantenimientos de artefactos domésticos dentro de nuestros hogares o en la comunidad. Asimismo, exploraremos los conocimientos generales relacionados a los fenómenos físicos que presentan el funcionamiento de estos artefactos. Cabe destacar que debemos tener muchísimo cuidado a la hora de manipularlos y debemos estar bajo la presencia de nuestros representantes, ya que estaremos utilizando la electricidad. A continuación les presentaremos un video ilustrativo donde podrán observar cómo podrán realizar estas reparaciones y algunas recomendaciones. Veamos el video. De acuerdo al área de formación correspondiente a la participación de grupos de creación, recreación y producción de proyectos socioproductivos, abordaremos los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para realizar la reparación y mantenimiento de equipos en el hogar y la comunidad. Antes de iniciar, debemos reconocer los distintos equipos que existen en el hogar, los cuales nos permiten realizar tareas básicas de una forma más sencilla. Por ejemplo, la licuadora, la tostadora, un microondas, un televisor, una radio y equipos electrónicos como la computadora, un portátil, un reproductor de videos, una tablet, entre otros. Todos estos artefactos y otros que puedes tener en casa presentan dos aspectos en común. El primero es que cumplen con tareas específicas dentro del hogar y el segundo es que funcionan con electricidad. Entonces, para entender su funcionamiento de dichos equipos, su mantenimiento y reparación debemos partir de una gran pregunta. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. La palabra electricidad procede del latín electrum y a su vez del griego electron o ámbar, ya que de los antiguos griegos procede el descubrimiento de la electricidad cuando ésta se generaba al frotar piedras de ámbar.
La electricidad existe de forma natural en la atmósfera y es visible gracias a los rayos y a los relámpagos. Cuando la separación de cargas positivas y negativas en las nubes generan campos eléctricos que se descargan entre nubes o desde las nubes hacia la Tierra, como los que suelen ocurrir en el lago de Maracaibo en la cuenca del río Catatumbo, cuyo fenómeno meteorológico lleva su nombre, relámpago del Catatumbo, ubicado en el estado Zulia, Venezuela. Básicamente existen dos tipos de electricidad, la electricidad estática y la electricidad dinámica. La primera de ellas se encuentra extendida en la vida cotidiana, debido a que ésta se produce cuando ciertos materiales se frotan uno contra el otro, como lana contra plástico o la suela de los zapatos contra la alfombra, donde el proceso de frotamiento causa el retiro de electrones de la superficie que compone un material y se reubican en la superficie del otro material, que ofrecen niveles energéticos más favorables. La electricidad dinámica, mejor conocida como corriente eléctrica, es el flujo o circulación de electrones a través de un material conductor de electricidad. Generalmente este flujo de carga eléctrica se origina debido a una diferencia de potencial eléctrico proveniente de una fuente de energía, que puede ser química como lo son las baterías, y electromecánica como los generadores hidráulicos. Existen dos tipos de corrientes eléctricas. La corriente alterna, que es aquella en la que la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos por unidad de tiempo, a lo que se le conoce con el nombre de frecuencia. En este sentido, la corriente que fluye por las líneas eléctricas y la electricidad disponible normalmente en los hogares procedente de los enchufes de la pared y la que se usa generalmente a nivel industrial es corriente alterna. En Venezuela la corriente es de 60 ciclos por segundo, es decir, de una frecuencia de 60 hercios. El segundo tipo de corriente es la corriente continua. Esta es la corriente eléctrica que fluye de forma constante en una dirección, como la que fluye en una linterna o en cualquier aparato con baterías. ¿Cómo diferenciar los dos tipos de corriente eléctrica y sus características más esenciales? Debido a que esto nos permite conocer el funcionamiento de los equipos eléctricos y electrónicos, sus posibles fallas, así como también el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo. Si observamos con detenimiento una placa con la ficha técnica de cualquier artefacto electrodoméstico, podemos apreciar los elementos generales de funcionamiento del equipo, en la cual veremos la frecuencia de trabajo, la tensión de alimentación del equipo y sobre todo el tiempo de corriente, que en el caso de corriente alterna será el símbolo de la señal senoidal. En este aspecto es donde debemos poner mayor interés, porque es el tipo de corriente lo que va a definir el procedimiento y los pasos para revisar el mencionado aparato. En el caso de los equipos comunes en el hogar, estos suelen trabajar con tensión de 110 voltios y ya sabemos que la frecuencia en nuestro país es de 60 Hz. Sin embargo, de igual manera existen equipos como los teléfonos celulares, equipos de computación portátiles, entre otros, que al observar las fichas técnicas veremos que su alimentación depende específicamente de valores de corriente continua, en cuyo símbolo identifican cuál es el pin positivo y cuál es el negativo. Debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Asegúrese que el equipo se encuentre desconectado de la toma eléctrica. Busque una zona de trabajo limpia, seca y sin elementos que obstaculicen la manipulación de las partes eléctricas. Utilice herramientas con protectores aislantes de la corriente eléctrica. Tenga todas las herramientas cercanas a la zona de trabajo para evitar distracción. No tenga vasos de agua cerca de la zona de trabajo para evitar derrames. En este video pudimos observar algunas recomendaciones para poder realizar mantenimientos y reparaciones a los artefactos domésticos en nuestro hogar o en la comunidad. Debemos tener presente que el agua, a pesar de que ayuda en la generación de la electricidad, no es una buena aliada de ella, y mucho menos cuando se trata de la circulación de electrones. Por esta razón, debemos tener mucho cuidado y tomar las prevenciones necesarias. Los invitamos a crear materiales de contenido educativo bajo las perspectivas que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para así obtener un aprendizaje significativo y divertido desde sus hogares, recordándoles mantener las medidas de bioseguridad para resguardar nuestra salud.
Nosotros desde Fundavit nos mantenemos junto a los docentes, estudiantes y familia en la constante búsqueda de estrategias didácticas dentro del ámbito tecnológico para la profundización pedagógica. La educación a distancia no se detiene, será hasta una próxima oportunidad. Y esto fue todo por el día de hoy. Gracias a nuestros docentes por acompañarnos en nuestro miércoles de Matemáticas para la Vida y sobre todo agradecerles a ustedes que a través de la pantalla de Vive TV están conectados todos los días, muy comprometidos y comprometidas con la educación a distancia. Educación que la protagonizan jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros, estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación. Así es, José Leonardo, y muy importante recordar que estos esfuerzos que está realizando el gobierno bolivariano y sobre todo el Ministerio del Poder Popular para la Educación, para que nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes, incluso nuestros adultos, eviten la propagación de la COVID-19. Y para hacerlo es muy sencillo porque además tenemos muchísimas herramientas que les ponemos a su disposición, pero antes de esas herramientas yo quiero recordarles que es fundamental el uso adecuado del tapaboca, por supuesto lavarnos las manos con agua y con jabón aunque sea 20 segundos y por supuesto mantener el distanciamiento físico saludable. Sí, José Leonardo, y bueno, y de este distanciamiento, gracias a las nuevas tecnologías, nosotros podemos estar conectados a través de las redes sociales, que me encantan además porque puedes encontrarnos en Facebook, en Instagram y en Twitter como @MPPeducación. Y no solo eso, también pueden descargar la colección Bicentenario a través de la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación ingresando a me.gov.be. Sí, José Leonardo, y además hay una forma muy sencilla de ingresar que es directamente a través de cadafamiliaunescuela.me.gov.be. Allí van al enlace y descargan toda la programación de su programa. Así es, tercer momento pedagógico donde nosotros siempre estamos generando nuevas noticias y por eso siempre estamos buscándolos a ustedes en las redes sociales porque nos envían fotografías, videos y comentarios con la etiqueta Cada Familia Una Escuela. Sí, José Leonardo, ¿y sabes qué aplicación me encanta? La de YouTube. ¿Por qué? Porque allí están colgados todos nuestros programas y nos pueden conseguir en Cada Familia Una Escuela Oficial. Pueden repetir esos programas las veces que ustedes quieran, pero recuerden suscribirse y darle me gusta. Pero además, luego de ver esta clase, ustedes tienen que cumplir con las asignaciones que nos dan nuestros profesores y profesoras. Para hacerlo es muy sencillo. Los invitamos a ingresar en nuestro canal de suscripción en Telegram a través de la computadora o inclusive en el teléfono móvil donde ya están disponibles las asignaciones del día. Así es, José Leonardo. Y bueno, también recordar a toda Venezuela que nosotros estamos en 2 emisiones de 8 a 9 de la mañana y a las 2 hasta las 3 de la tarde. En este nuestro programa, Cada Familia, Una Escuela y así, nos despedimos por el día de hoy. ¡Chao, chao! ¡Dibújame!